Bueno, muy buenas noches, saludos a todos y todas. Damos por comienzo este Facebook Live que hemos llamado Crónicas del Desastre, Deuda y Plan Fiscal. Mi nombre es Eva Prado, soy coordinadora general del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. Un honor estar aquí con dos compañeros extraordinarios con quien voy a estar conversando un poco sobre este tema del plan fiscal, especialmente luego de esta emergencia que estamos viviendo a raíz de la pandemia y del COVID, que está afectando a Puerto Rico y al mundo entero. Conmigo va a estar también José Tato Rivera Santana, planificador y también compañero de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda. Y también tenemos de invitado especial a Daniel Santamaría, economista e integrante de Espacios Abiertos, que ha hecho un análisis extraordinario también sobre el nuevo plan fiscal presentado por el gobierno. Así que van a tener oportunidad de hacer comentarios, así que los invitamos a que hagan comentarios y preguntas en la sección abajo del Facebook Live, y nosotros también se la estaremos haciendo a los panelistas, y también vamos a estar conversando con ustedes de los temas que tenemos para hoy. Así que nuevamente les pedimos que para que otras personas puedan aprovechar de esta transmisión, lo compartan en sus redes. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Quería empezar hablando un poco con Tato, quizás para estas personas que no necesariamente dominan este tema de promesa, y todavía muchos de nosotros confundimos qué es un plan fiscal, por qué estamos hablando de planes fiscales. Háblanos un poco, Tato, tú que estuviste analizando desde la creación de promesa, toda esta nueva estructura que se fue creando alrededor del tema de la deuda. Bueno, Eva, en primer lugar, gracias por invitarme a participar con Daniel Santamaría y contigo de esta nueva modalidad de compartir ideas, pensamientos y conversaciones en medio de una cuarentena que va mucho más allá de los 40 días. Y quiero reconocer que para mí constituye de verdad un honor estar contigo y con Daniel, que lo he venido escuchando en los últimos días, semanas y meses anteriores, hablando precisamente sobre este tema. Bueno, sobre el tema del plan fiscal, es importante partir del trasfondo histórico. El plan fiscal está contenido dentro de las facultades que la ley promesa le otorga a la Junta de Control Fiscal. Como todos recordaremos, la ley promesa se aprobó en el 2016 en el Congreso de Estados Unidos. Es importante destacar siempre algunos elementos porque a veces en la conversación se nos escapan, pero que son elementos que dramatizan lo nefasto de esta aprobación por el Congreso de la ley promesa. Esta ley se le impone a Puerto Rico. Si bien puede ser utilizada en los demás territorios, los demás 5 territorios de Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico, contrario a los otros 4 territorios, no se requiere que la legislatura y el ejecutivo estuvieran de acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Es decir, en el caso de Islas Vírgenes, por ejemplo, las Samoa, las Marianas, Guam, esta Junta de Control Fiscal tendría que tener el endoso de la legislatura y del Ejecutivo de esos territorios para que pueda operar. En el caso de Puerto Rico, el Congreso decidió que se iba a imponer, no iba a contar con el endoso de la legislatura y del Ejecutivo. Bien, esta ley se aprueba en el 2016. En agosto 30 de ese mismo año, el presidente de Estados Unidos designa a los 7 miembros de la Junta del 2016, y a partir de ese momento empieza a correr el cronograma o el tiempo que la propia ley promesa le establece a la Junta para realizar las funciones que esta ley le establece. Dentro de esas funciones está en el título 2 la preparación de los planes fiscales. ¿Cómo define la ley promesa un plan fiscal? Pues un plan que tiene que contemplar los ingresos y gastos del gobierno, y para poder contemplar y proyectar los ingresos y gastos del gobierno hay que hacer un análisis del comportamiento de la economía, porque si no se tienen los elementos y las premisas sobre las cuales se va a estimar el comportamiento económico, pues no se puede tener certeza en cuál va a ser también el comportamiento de las finanzas públicas. Así que tiene que contener también un análisis de lo que va a ser la proyección, el comportamiento de la economía. El plan fiscal se supone que cubra un periodo de 5 años, según establece la ley promesa, y desde luego en el periodo de esos 5 años pues se revisa y se actualiza, que es lo que ha ocurrido de hecho
en el caso nuestro, desde que se sometió el primer plan fiscal. Y entonces, además de tener esas proyecciones de ingresos y gastos, de comportamiento de la economía, la ley también establece que tiene que garantizar que se puedan sostener los servicios públicos esenciales. Eso tiene que tenerlo presente el plan fiscal. Esto es un tema importante porque en el debate que hemos tenido en Puerto Rico en los últimos años, precisamente sobre la Junta de Control Fiscal y los planes fiscales y el presupuesto, se ha traído el planteamiento de que la Junta no ha definido los servicios esenciales. Pues el plan fiscal, según la ley, se establece que tiene que garantizarse que haya un funcionamiento adecuado de estos servicios esenciales, y así tiene que estar respaldados en el plan fiscal. También tiene que tener un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda, y sobre eso es que Daniel también nos va a hablar más adelante. El plan fiscal tiene que atender, analizar y estimar a base del comportamiento de la economía cómo puede entonces el gobierno de Puerto Rico atender lo que es el propósito a fin de cuentas de la ley promesa, el pago a los acreedores de la deuda de Puerto Rico. Debe también el plan fiscal, lo establece la ley promesa, garantizar el pago de las pensiones. Así lo establece en uno de esos incisos. Y una vez el plan fiscal se aprueba, es que se puede aprobar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Así que el plan fiscal es el eje del cual puede partir la aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Hay además un cronograma y unas facultades que la ley promesa le establece a la Junta para aprobar este plan fiscal. El plan fiscal lo tiene que preparar el gobernador, en este caso ahora la gobernadora de Puerto Rico, sometérselo a la Junta de Control Fiscal, la Junta lo revisa, si la Junta estuviera de acuerdo, lo certifica. Si no estuviera de acuerdo, que es lo que ha pasado en planes fiscales anteriores, pues la Junta le indica y le notifica a la gobernadora o al gobernador en qué partes el plan fiscal no está acorde con lo que la Junta y sus análisis piensan y establecen. Y entonces se supone que la gobernadora o gobernador enmiende el plan fiscal. De eso no ocurrir, de que no ponerse de acuerdo, que ha pasado, y tampoco ponerse de acuerdo con la legislatura, pues entonces la ley promesa faculta a la Junta para certificar por su cuenta el plan fiscal. Es decir, la Junta tiene la última palabra en lo que tiene que ver con la aprobación de este documento, que más que un documento es un análisis que desde el punto de vista de un planificador, por lo menos los sometidos hasta ahora son bastante insuficientes como documento de planificación, pero que debiera ser, si se fuera a hacer de verdad un plan fiscal con el rigor que amerita, debe ser un documento de planificación que tenga un proceso de planificación de cómo atender todos los extremos de estos temas que hemos mencionado. Pero ese ha sido el caso en los planes fiscales que se han sometido anteriormente. Luego de que el plan fiscal se aprueba, y hasta ahora el único plan fiscal que se ha certificado, bueno, el que está vigente se ha certificado, que se certificó el 9 de mayo del año pasado, luego de certificado el plan fiscal se prepara el presupuesto. Igualmente hay un proceso en la ley promesa de cómo se debe aprobar el presupuesto y certificarlo. Lo somete el gobernador o gobernadora, es decir, el ejecutivo, y la Junta determina si el presupuesto está acorde con el plan fiscal. Y si está acorde con el plan fiscal, pues entonces la Junta lo certifica. Si no está acorde con el plan fiscal, se inicia el mismo procedimiento que mencioné con relación al plan fiscal, donde entonces la Junta le notifica mediante comunicación a la gobernadora, en este caso, y a la legislatura, de cuáles son las partidas o los asuntos en el presupuesto que no están a tono con el plan fiscal según la Junta. Si no se llega a un acuerdo, pues entonces la Junta tiene la última palabra y certifica el presupuesto. Eso ocurrió el año pasado, y el presupuesto vigente actualmente del año fiscal que está corriendo lo aprobó la Junta, no lo aprobó la legislatura, ni lo aprobó el gobernador. Así que se trata de un documento que tiene esas consecuencias, que tiene ese alcance, y que a fin de cuentas determina cómo se van a utilizar los fondos públicos, y que a fin de cuentas, que es tal vez lo más grave, determina las prioridades del gobierno de Puerto Rico, del gasto público, de cómo se va a utilizar los recursos públicos en general, e incluso
en la medida en que establece esas prioridades y determina cuál va a ser el uso y las cuantías, afecta el diseño de lo que conocemos como la institucionalidad pública de Puerto Rico. Por eso es que cada vez que se somete un plan fiscal y se somete un nuevo presupuesto, se genera tanta discusión porque junto con este plan fiscal que la Junta aprueba y junto con el presupuesto que la Junta aprueba, desde luego hay de trasfondo una visión ideológica de los miembros de la Junta de cómo ellos estiman debe ser la economía de Puerto Rico y debe ser nuestro país. Finalmente, como último asunto, en estos planes fiscales, los que se han sometido hasta ahora, siempre en la segunda página aparece una advertencia, un disclaimer de la Junta, donde se curan en salud, para ponerlo en la frase popular, y dicen, bueno, esto es estimado y todas estas premisas que nosotros establecemos en este plan fiscal tienen un nivel de incertidumbre que básicamente se identifica en estos asuntos. Que el gobierno federal actúe sin que nosotros tengamos criterios de cómo va a ser esa actuación, que en el caso de lo que ha ocurrido en los últimos años, luego del paso de los huracanes Irma y María y luego de los terremotos y ahora con el coronavirus, los fondos y las ayudas federales o los paquetes y los programas federales que se aprueban en el Congreso para atender estas situaciones se desembolsen como se aprobaron, y sabemos que esto ha sido uno de los factores donde hay mucha incertidumbre porque no ha ocurrido exactamente como se anunció y se pensó. Y tercero, que el periodo de tiempo en que este dinero se desembolsa también afecta las proyecciones del plan fiscal. Así que cuando uno ve esas advertencias en la segunda página de los planes fiscales, pues uno se da cuenta que está ante un documento que está en la práctica construido sobre arena. Y sobre ese documento tan frágil es que la Junta está decidiendo recortar pensiones, recortar dinero a la Universidad de Puerto Rico, recortar el servicio público, los gastos públicos, los cambios en cuanto a las políticas laborales, para que supuestamente dentro de esos cambios de las políticas laborales se incentive la actividad económica. Es decir, toda una gama de proyectos y planteamientos y propuestas de política que la Junta contiene en ese plan fiscal, que nuevamente se basa sobre unos cimientos muy frágiles. En el fondo, estos planes fiscales tienen como pecado original, para ponerlo así, el hecho de que ni la ley promesa, ni la discusión que se dio en el Congreso sobre la ley promesa, ni lo que es el plan y la programación que la propia ley promesa le establece a la Junta, parten de la premisa de lo que es el problema de fondo que hemos enfrentado nosotros en nuestro país. El problema de Puerto Rico ciertamente se manifiesta en la deuda, pero ese no es el problema, esa es una consecuencia. El problema de Puerto Rico es la insuficiencia de un modelo económico, y ese tema no se discutió en el Congreso, ni se discute en la ley promesa, ni lo discute la Junta de Control Fiscal. Excelente, Tato. Y bueno, y definitivamente, como tú bien mencionaste, en estos planes fiscales lo que vemos es la visión que tiene la Junta, ¿verdad? No solamente de la economía, sino también de lo que ellos entiendan debe ser el funcionamiento del gobierno. Y la realidad es que hemos tenido un plan fiscal que, aunque tú bien mencionaste, se supone que son planes fiscales de 5 años, la realidad es que en estos, desde que se creó la Junta y desde que se creó Promesa, Puerto Rico ha sido impactado por 2 huracanes, por terremotos que todavía están afectando al sur, ahora por esta emergencia de salud pública que afecta al mundo entero, y así los planes fiscales se han tenido que ir ajustando porque definitivamente los recortes que han recibido las agencias y los que se proyectan que las agencias reciban han definitivamente afectado el funcionamiento del gobierno, y ha tenido que la Junta volver ahora, escuché que le quitaron al Departamento de Educación, al Departamento de Salud, y ahora se están viendo cómo tienen que buscar añadir nuevos fondos a estas agencias. Y la realidad es que mientras eso ocurre, estamos cada vez teniendo un gobierno más frágil, no tenemos una economía más próspera, porque tú mismo lo mencionaste, y ahora estamos en una crisis sin precedentes. Pero también la Junta le dio espacio al gobierno para presentar una nueva enmienda, una nueva modificación al plan fiscal, de varias que se han hecho. Pero aquí tenemos la nueva, y para eso dejo a Daniel para que nos hable un poco de ese nuevo plan fiscal,
porque han sido modificados en varias ocasiones debido a todas las emergencias que hemos sufrido. Vamos a ver por dónde va el gobierno ahora y qué es lo que le está proponiendo a la Junta. Bueno, gracias, Eva. En primer lugar, es un honor compartir tanto contigo como con José Rivera Santana. La primera vez, comentaba antes de entrar que lo sigo en las redes, lo admiro mucho y bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir, aunque sea virtualmente, una conversación con él. Como segundo tema, me gustaría coger como pie forzado algo que decía Tato, importantísimo, y es ese disclaimer que aparece en esa segunda página. Cierto es, ¿verdad? Esa parte de incertidumbre en las proyecciones y en los ingresos. Sin embargo, a pesar de, dijéramos, excusarse en esa incapacidad que tiene no solamente la Junta, sino cualquier persona de predecir el futuro, lo que tenemos es pagos de deuda certeros, muy bien programados, y por otro punto, con los estudios que hemos hecho, por lo menos desde Espacios Abiertos hasta la fecha, insostenibles. Y además, desde el punto de vista legal, que eso tanto el Frente Ciudadano como otras organizaciones han hablado, el punto de ilegalidad en la emisión y cuestionamiento de otros parámetros que no tienen que ser precisamente los financieros. Así que yo voy a estar hablando voy a hacer una reflexión del propio plan fiscal. Me voy a centrar, este plan fiscal es un poco distinto a los que han habido hasta la fecha. Estamos no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, tras una crisis provocada por el COVID-19 y la pandemia. Y lo que antes se proyectaba como una insostenibilidad de los pagos, ahora se hace más evidente que nunca. Yo creo que ha dejado desconcertado prácticamente a todo el mundo y hasta la propia Junta. Vamos a ver con lo que viene. El gobierno ha presentado su plan. Curioso, y también comentaba antes de comenzar, que por primera vez hablan de la austeridad, como si fuera la primera vez que aparece en un plan fiscal. Este plan fiscal también corresponde a una eventualidad y una coyuntura que tiene que ver con el proceso eleccionario, y debemos leer muy bien entre líneas qué se está mencionando en ese plan y qué corresponde, ¿verdad?, a ese juego político y que corresponde a un convencimiento del escenario real de lo que está sucediendo. Así que voy a empezar con la presentación. Voy a estar compartiendo. Bien, espero se esté viendo bien. Me dejan saber si la pueden ver. La titulo, ¿verdad? Es el nuevo plan fiscal del gobierno. Confirma por primera vez la austeridad fallida y la insostenibilidad del plan de ajuste de la deuda. Para dar un poquito de contexto a todo el mundo que nos está viendo, de Espacios Abiertos presentamos en el 2018 un análisis de sostenibilidad de la deuda, que se actualizó luego en el 2019. Este estudio lo dirigió Martín Guzmán, actual ministro de Economía en Argentina, también con su proceso de reestructuración, ahora mismo negociando esa deuda a nivel internacional, y el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Ahí el estudio concluyó que para que ese pago de deuda fuera sostenible había que recortarlo en el stock del 2017 de deuda, el nivel de deuda que tenía Puerto Rico, que eran 72.200 millones, había que recortarlo entre un 80 y un 90%. Repito, esto es un análisis financiero. Luego yo creo que este tema requiere un enfoque multidisciplinar. Luego viene el enfoque, ¿verdad?, legalista, que parte de la emisión es ilegal, etcétera, y así pues poco a poco, dijéramos, vamos dejando sin argumentos a los pagos que se están proponiendo. Ese recorte significaría que el nivel de deuda se quedaría entre 7.200 millones y 14.400. Como saben, hasta la fecha han habido dos reestructuraciones. La primera es la de los bonos Cofina, que se produció en febrero del 2019, donde hubo un recorte había un nivel de deuda de 17.000 millones y se llevó a cabo un recorte de hasta 12.000 millones, más o menos. Y después tenemos
el segundo proceso de reestructuración, que tiene que ver con el Banco Gubernamental de Fomento y sus bonos. Esto se produjo bajo el título 6 de promesa, que a diferencia del título 3, donde está la jueza, interviene. El título 6 es un proceso de consenso entre acreedores y deudores, y hubo un recorte de esos bonos ascendían aproximadamente a 4,6 billones de dólares y se recortó hasta estos 2.600 millones. Recordemos que estos bonos ya mostraron recientemente la incapacidad de pago, que curiosamente estaban hechos por diseño así, algo extraño, pero ya por cuestiones de que el banco tiene un portafolio importante de los municipios y la situación de las municipalidades actualmente complicada, pues hace que no puedan afrontar esos pagos. ¿Qué más tenemos? En febrero de este año, la Junta propuso un plan de ajuste. Un plan de ajuste es básicamente lo que viene antes de la reestructuración, donde había un entendimiento con los bonistas del resto de deuda o de parte fundamental del resto de deuda que quedaba pendiente, que eran como unos 35.000 millones de dólares, y se planteaba un recorte de en torno al 59%, y ese recorte iba a totalizar estos 14,5 billones, se iba a hacer a través de una emisión de bonos, donde la mitad de los bonos iban a ser bonos COFINA, que son bonos que tienen como garantía los recaudos del IBU, y la otra mitad de los bonos iba a hacer con bonos de obligación general. Y después iba a haber un pago en efectivo de 3,8 billones. Recordemos, ahora mismo hay ya menos de 9.000 millones, pero habían hasta hace poco 9.000 millones en la cuenta corriente del gobierno. Y de esos, cuando nos viene la pandemia encima, que todo el mundo entiende que la prioridad, ¿verdad?, es atender a la gente, atender nuestra situación de debilidad, pues de esos 9.000 millones hay casi la mitad, un poquito menos de la mitad, están guardados para los bonistas, y eso ha recibido muchísimas críticas, y nosotros nos unimos al reclamo de que eso se liberara para atender la crisis y cuidar a nuestra gente. Como comentaba, ese recorte era de aproximadamente el 59%. Nosotros presentamos un estudio hace un año, y ahora voy a enseñar dos gráficas claras, donde hablábamos de la incapacidad, no de la Junta, sino de cualquier persona que trate de hacer predicciones a 20 años vista. Han sido incapaces, no por un tema inherente de incapacidad, ¿verdad?, sino simplemente de que la economía global es tan cambiante que es imposible predecir el crecimiento económico del año 2019, que es algo relativamente cercano, y ahora entrar en detalles de eso. Y después ellos siempre han planteado ahorros de las reformas estructurales, que son estas reformas que desde Espacios Abiertos siempre hemos dicho que en un contexto de crisis donde tenemos un problema de demanda restringida, donde la gente, ¿verdad?, no tiene capacidad de compra porque está sufriendo esa crisis, están orientando unas reformas que van orientadas y que acompañan más bien a un convencimiento ideológico, como por ejemplo el despido libre que trataban de imponer y que nunca se pudo materializar. Y después hubo una sobreestimación de los ahorros de la reestructuración de COFINA. Nosotros concluimos en el informe, analizamos cada uno de más de 100 bonos, y en todos se demostró que se pagó por encima de lo que estaba, de los niveles de precio de esos bonos antes de la crisis. Bien, esto que les estoy presentando ahora mismo son las proyecciones de crecimiento para el año fiscal 2019 en los distintos planes que han habido hasta la fecha, desde el 1 de marzo del 2017, pasando por todos los planes, 4 planes en el 2018, hasta el mayo del 2019. Como ven, ellos predecían que el crecimiento de la economía iba a ir entre un menos 1,39 antes de los huracanes, cosa que, ¿verdad?, entendemos que luego cambie, pero después hablan de proyecciones que entre el 4% y el 7,90%.
Y estamos hablando de proyecciones a un año vista. ¿Y qué ha ocurrido en el cierre de este año fiscal? Bien, pues lo que ha ocurrido es que la economía ha crecido en términos reales un 1,5%. Y esto viene al comentario que hablaba Tato. Tenemos esta incapacidad de predecir, sin embargo, se están haciendo pagos de deuda que con crecimientos tan pequeños difícilmente se van a poder acometer. La otra cosa son las reformas estructurales. Al principio de todo, nosotros nos sorprendía mucho que hablaban de ahorros de entre 80 y 90 mil millones a 30 años. Bien, ellos han ido disminuyendo sus expectativas. Desde 85.000 pasaron a 54.000 millones de ahorros. Luego se dieron cuenta que ni siquiera esos ahorros iban a llegar. Fueron disminuyendo hasta 42.000 millones. 34.000 millones de ahorros, dijeron en el plan del 2019, del mayo del 2019, y en el último plan se están dando cuenta de que esas proyecciones de ahorros son tan imposibles y ya están hablando solamente de 12.000 millones. Lo que ocurre en esto es que con el plan de octubre del 2018, que hablaban de 42.000 millones de ahorros y que proyectaron entonces un crecimiento sobreestimado, con eso cerramos Cofina. Y ese es el riesgo de estar proyectando y sobreestimando esas proyecciones de ahorros que implícitamente te dan un crecimiento económico que nunca vas a alcanzar, pero y que te dan entonces unos pagos insostenibles en el tiempo. Bien, esto quería hablarles de lo que está ocurriendo en los mercados financieros actualmente. Este es un bono de Cofina ya reestructurado. Imagínense, antes de la crisis del COVID-19, este bono estaba cotizando en torno a 1,1 dólares por cada dólar, por encima de lo que le llaman por encima de la par. Y esos son bonos ya reestructurados. Y por el efecto del COVID-19, estos bonos llegaron a cotizar aproximadamente 72 centavos por cada dólar. Es decir, y ahí se demuestra también una vez más el problema que hubo con Cofina y el sobrepago, claro, de la deuda de Cofina. Con los bonos de obligación general está pasando un poco lo mismo. Cuando este es un bono que no está reestructurado, antes de febrero, recuerden que hubo la propuesta que les comentaba del plan de ajuste de los 35.000 millones por parte de la Junta. Estos bonos que antes de, dijéramos que en el 2019 a junio están cotizando a 50 centavos por cada dólar, cuando se dijo que se le iba a pagar el recorte solamente del 59%, llegaron a valer hasta 72 centavos y ahora prácticamente están a niveles de junio del 2019. ¿Eso qué quiere decir? El mundo ha cambiado, las expectativas de crecimiento son mucho más bajas y eso se debe aprovechar para que sea el pie de partida de la negociación, que adelanto, que ya los números salen que prácticamente hay que hacer un recorte total de la deuda. Nosotros estamos concluyendo dos cosas. Está el asunto de otorgar una moratoria que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con, tú estás haciendo unos pagos de Cofina que hay que revisar urgentemente y hay que volver a reevaluar. Pero lo que reevalúas de manera inmediata, este año hay que atender a la gente en Puerto Rico. Este año no se puede pagar deuda. Tenemos un pago de 450 millones de dólares el próximo año fiscal, que son 450 millones de dólares más para vacunas o para lo que sea que necesite nuestra gente para atenderse. Y el segundo punto es si es sostenible en el tiempo o no, que no tiene que ver con moratoria. ¿Cuánto del pago de la deuda es sostenible? Y ahí con los números del plan fiscal del gobierno, lo que nos damos cuenta es que hay que recortar prácticamente la totalidad de lo que queda. Y eso solamente es a nivel financiero, o sea, ya los números no aguantan. Nada, esto que les quería enseñar es para que vean las tasas de interés antes del COVID-19. Estados Unidos se estaba endeudando a tasas de casi el 3%. Esto es la línea negra, es hace un año, cuando emitían deuda a un mes, que es el punto más extremo a la izquierda. Y ahora prácticamente, como quieren, ¿verdad?, salvar la economía, inyectarla de dinero, eso ha bajado al 0% prácticamente. ¿Y por qué pongo esta línea? ¿No es verdad? ¿Por qué pongo este gráfico? La propuesta de febrero de reestructuración hablaba de endeudarse a tasas del 6% en esos bonos.
Bien, esas tasas ahora, la propuesta que sea, que entendemos que significa hacer un recorte total, pero cualquier cosa que propongan tiene que reflejar ese escenario, y las tasas de endeudamiento actual en el mundo de la pandemia del COVID-19 tienen que ser mucho más bajas. Contexto internacional, ¿qué está ocurriendo en el resto del mundo? Bien, todas las economías, tanto en Europa, Latinoamérica, estamos viendo estímulos fiscales por parte de los gobiernos y distintas entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Más de 90 países han solicitado ayuda al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a través de distintos programas. Y algo curioso es que hay un organismo que se llama el G20, que es un organismo constituido por 19 potencias económicas mundiales y la Unión Europea, y por primera vez, normalmente estas crisis se atendían a través de estímulo fiscal y de intervención de los bancos centrales. Por primera vez hay una moratoria en los pagos de la deuda pública de 76 economías emergentes. Y siempre es curioso que la iniciativa sale de los países acreedores, ¿verdad? Los países acreedores se están dando cuenta que si no atienden el problema que está enfrentando estas 76 economías y si no le dan el espacio fiscal necesario a través de una moratoria mínimo de un año, que luego muy probablemente va a acabar en reestructuraciones de deuda, en el largo plazo la posibilidad de que estos acreedores reciban su dinero se ve perjudicada. Por eso, siempre en un proceso de reestructuración, mucha gente cree que es una cuestión de voluntad de pago, de que no se quiere pagar. No, es una cuestión de capacidad, y la capacidad beneficia, una capacidad razonable de pago, beneficia al deudor y al acreedor. Y esto es lo que estamos viendo nuevo en el contexto internacional. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico? Bien, en Puerto Rico el 28 de febrero, como adelantaba, hubo este plan de ajuste y voy a estar analizando lo que dice el propio plan fiscal. Algo curioso, por primera vez hablan de que no es factible y Tato sabrá, ¿verdad? Conociendo bien la ley promesa, que feasibility, factibilidad, no es una palabra que se elija al azar. La reestructuración de la deuda tiene que ser factible y en este caso ya están diciendo que no lo es debido a la crisis actual, le están diciendo a la Junta, le están pidiendo revisión. Dudan claramente de los supuestos económicos del plan aprobado en el 2019 y por primera vez, algo curioso, mencionan la palabra austeridad como si fuera algo que no se hubiera producido en el resto de planes y están no proponiendo descartar la austeridad, pero sí están proponiendo una postergación de esa austeridad. Y también afirman que los pagos, tal y como están estructurados, la propuesta del plan de ajuste afectaría a la sostenibilidad de los pagos de la deuda. Y aquí estábamos hablando antes, ¿verdad? Antes de empezar, o sea, no debemos olvidar que es un año eleccionario, ¿verdad? Y se están pidiendo muchas cosas en este plan fiscal que no sabemos si corresponden a una honestidad y a un posicionamiento claro de que vas a defender eso hoy y el año que viene, sea quien esté gobernando o no. Parecería como que están proponiendo que no haya un recorte en las pensiones y están proponiendo un aplazamiento en las medidas de austeridad en ciertas áreas como puede ser educación, seguridad y salud. No están siendo muy concretos, pero están por lo menos abriendo esa puerta. Y obviamente todo esto levanta muchísimas suspicacias de que responde a esta eventualidad de la que estaremos experimentando este año con las elecciones. Bien, cosas que han ocurrido en marzo, ¿verdad? La Junta de Supervisión Fiscal autorizó el desembolso de aproximadamente $1 billón, donde hay una parte importante, los 787 millones de estímulo fiscal local, donde una gran parte vienen reembolsadas posteriormente por el gobierno federal y por el plan que se aprobó en el CARES Act. Luego se avanzó en abril, la Junta también, ¿verdad? Hizo un avance de $400 millones para el pago directo
de los famosos $1.200 que lamentablemente han llegado muy tarde a muchas personas que lo necesitan y no lo han priorizado quizá en el mejor, empezando por los más vulnerables, que empezaron creo que por la gente que había tramitado sus planillas primero del 2019, cosa que uno puede suponer, ¿verdad?, que precisamente va a ser la gente que quizá esté en mejores condiciones de tener un CTA y que le haga la planilla en lugar de la gente que realmente lo necesita. El estímulo federal total en Estados Unidos asciende a 6.9 trillones de dólares. 2.9 trillones tienen que ver con inyección a la economía directa. De ese dinero, casi la totalidad viene en el CARES Act que se aprobó y ahora sabemos que se está aprobando un segundo paquete o se está, dijéramos, mirando un segundo paquete de dimensiones similares. Y luego se está hablando de intervención de la Reserva Federal de 4 trillones de dólares comprando deuda. Algo que se habló muchísimo hace como 2 o 3 semanas es si la Reserva Federal iba a comprar deuda de determinadas ciudades y determinados municipios. Y cuando miras la ley, ellos guardan una partida que son como 500.000 millones en el Municipal Liquidity Facility y hablan de la posibilidad de atender compra de deuda de determinados estados, incluyendo Puerto Rico y otros territorios. Lo que ocurre ahí es que, y son muy claros en eso, esa compra solamente se va a producir en deuda a muy corto plazo, emisiones a corto plazo, y que tengan la categoría de grado de inversión. ¿Qué significa eso? Recordemos, Puerto Rico está en quiebra, ¿verdad? Y cuando estás en quiebra, las agencias calificadoras de crédito, Standard & Poor's, Moody's o Fitch, te bajan, es como si te suspendieran, ¿verdad? Te dieran un suspenso en tu calidad de crédito, ¿verdad? Como el crédito que tienen todas las personas en la banca, etc. Y eso hace que imposibilite esta acción de recompra de deuda por parte de la Reserva Federal, en este caso a Puerto Rico. Y curiosamente, bonos, y luego entraré, bonos que ya se han reestructurado como los bonos COFINA, tienen una calidad crediticia de non-investment grade. ¿Y por qué, verdad? Se preguntarán, ¿por qué si ya lo hemos reestructurado? La realidad es que estamos sufriendo algo increíble hasta la fecha y es que tenemos estados auditados del 2016, 2017, 2018 y 2019 no se han actualizado y las agencias calificadoras de crédito hablan de que hasta que no se tenga una visión clara, también algo que comentaba Tato, la deuda, el problema de la deuda es una consecuencia del problema grande de Puerto Rico, que es además, ¿verdad?, de su situación política colonial, que ha desarrollado un modelo macroeconómico que no depende de él, la ausencia, ante esa problemática, la ausencia actual de un plan macroeconómico plausible y realista que te dé un mensaje a los mercados financieros. Eso no existe y sin eso difícilmente la capacidad de volver a los mercados de crédito, a los mercados de capitales se va a producir. Bien, proyecciones. Proyecciones del mercado del plan fiscal. Se habla de un coste económico de unos 6.600 millones de dólares. Prácticamente el año fiscal 2020 va a tener un impacto menor según sus proyecciones y 5.800 millones de esas pérdidas se van a producir en el año fiscal 2021, que es este que empezamos en junio. Y luego ya comentaré más adelante, pero están pronosticando un déficit antes del pago de la deuda de 708 millones. Por eso es importante la moratoria. Si no tenemos una moratoria del pago de COFINA, pues prácticamente nos va a afectar en el Fondo General y vamos a tener que desatender muchas de las cosas que necesitará nuestra gente en ese año fiscal 2021. El estímulo que ha recibido Puerto Rico, que asciende aproximadamente a 12.8 billones entre lo que es pago directo, lo que es también el dinero que recibe el gobierno de Puerto Rico y el dinero que reciben de los $600 mensuales adicionales que reciben los perceptores del desempleo en Puerto Rico. Bien, pues ese impacto de esos 12.8 billones, recordemos que no es un impacto que va 100% a la economía.
De esos 12.8 estiman que en términos positivos solamente va a impactar un 5.7 billones. Eso tiene que ver mucho por el formato de la economía de Puerto Rico, y así lo dice el plan fiscal, se importa mucho de lo que se consume. Y aunque tú inyectes dinero, tienes mucha salida de dinero de la economía. Eso tiene que ver con el esquema actual económico de Puerto Rico. Y todo esto tiene como consecuencia caídas en el Producto Nacional Bruto sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Sobre todo la del año fiscal 2021. Un 7.8% de desplome en el Producto Nacional Bruto real, que es lo que provoca la reacción de solicitar una moratoria para lo que ya se ha reestructurado, en lo que se reevalúa y se entiende si procede o no la cancelación, que casi con total seguridad sí proceda. Hay un desplome claro de los recaudos del Fondo General proyectados de un 11.3% para el próximo año. La información es cambiante y es continua, y puede ser que esto cambie. Yo he estado revisando, por ejemplo, me interesaba mucho por el tema de Cofina, los recaudos del IBU, y en lo que llevamos de año respecto al año fiscal anterior, ya han caído un 20%. Si uno mira del inicio del año fiscal al final de mayo, y todo eso va a repercutir mucho en el Fondo General, como lo explicaré. ¿Esto qué va a significar? Hay un superávit, curioso, ellos entienden que Puerto Rico en este año fiscal que acabamos va a ingresar más de lo que gasta. Y el detonante de eso fundamental es que se aprobaron 5.3 billones de Medicaid, donde había un problema de financiamiento ahí, que va a provocar una inyección de dinero que te haga ese efecto para este año que cerramos ahora el 30 de junio. Sin embargo, el 2021 tenemos ese déficit de 708 millones antes de pagar deuda, y tenemos que pagar 450 millones de dólares. Por eso van a estar viendo, todo esto es bien importante, ahora se va a cerrar el presupuesto. Y ya hay un choque entre el planteamiento de la Junta y el Gobierno. Ya la Junta está proponiendo una disminución del gasto del próximo año fiscal. ¿Que corresponde a qué? Corresponde a esta bajada de ingresos. Ellos tienen por objetivo y mandato de promesa que cuadrar el presupuesto durante 4 años seguidos. Y eso, ante una bajada de ingresos, se tiene la brillante idea de disminuir el gasto en un momento que necesitamos estímulo fiscal. O sea, fíjense, el planteamiento de la Junta es, por un lado está llegando dinero, pero a la vez yo lo que voy a hacer es más austeridad y cuadrar el presupuesto. Y aquí ya está viendo el choque, y lo estamos viendo en los planteamientos de presupuesto entre la Junta y el Gobierno. Algo muy curioso es que, fíjense si las proyecciones cambian en meses, y por eso es muy, dijéramos, chocante ver proyecciones de pagos de deuda como el que se hizo de Cofina 40 años vista. Si tú estás viendo que, por ejemplo, las proyecciones del crecimiento de la economía de Puerto Rico en el último plan fiscal que se propuso en febrero de este año, hablaban del que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico iba a estar en 76 billones en el año 2024. Bien, pues con la crisis actual, esa misma cantidad no se va a producir hasta el año 2039. Eso implicaría una quincena perdida en Puerto Rico en términos de crecimiento económico. De las proyecciones de febrero a ahora, 15 años perdidos en la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos teniendo esta incertidumbre que comentaba Tato y que tienen el disclaimer tan grande, y en lugar de acompañar la incertidumbre de los ingresos a un pago de deuda contingente, es decir, que si tú ganas menos un año o ingresas menos, tienes que pagar menos. Y esto estamos hablando aparte de los temas de ilegalidad y de si es sostenible o no. Pero no, lo que tenemos son incertidumbre, no podemos pronosticar a un año vista como los he mostrado anteriormente. Ahora tenemos, en un plan de febrero, hablaban de unas proyecciones, y ahora estamos hablando de tener 15 años perdidos de un plan de apenas hace meses.
algo preocupante y que toca a la gente. En las proyecciones de desempleo, el plan fiscal habla de el 30 de junio tener 380.000 personas en desempleo. Actualmente hay 265.000 personas ya desempleadas. Eso estaríamos hablando de subir tasas del 8.8%, que no son tasas bajas, que teníamos antes de la crisis, a tasas que pueden estar alrededor del 30-40% si llegamos a esos niveles. Y algo más preocupante todavía, todo y que tenemos un fondo de desempleo relativamente bien financiado cuando lo comparas con el resto de los estados, a ese ritmo de desembolso, teniendo 200.000 personas desempleadas y con un pago promedio de entre 140 y 150 dólares por semana, que es lo que se paga aquí en Puerto Rico, promedio por desempleo, ese fondo puede estar vacío en 6 meses y puede necesitar dinero adicional. Entonces, lo que es el aplazamiento de la moratoria del pago de la deuda también da argumentos para fondear, por ejemplo, este tipo de eventualidades. Bien, aquí estas son las proyecciones del plan fiscal. No quiero entrar en muchos tecnicismos, pero lo que están viendo aquí en rojo, ellos tienen 3 escenarios, uno positivo, un optimista, que es que Estados Unidos no baja tanto la economía como ¿verdad? Se proyecta, otro que quizá tiene ligeros problemas y un tercero que tiene realmente problemas graves como los que se están proyectando. Piensen que para el segundo trimestre que va a cerrar ahora se proyectan caídas de entre el 30 y el 50% anualizado de la economía norteamericana, algo que no tiene precedentes, te tienes que ir a los niveles de la Gran Depresión de los años 30. Lo que hicimos nosotros en Espacios Abiertos fue calcular con estos escenarios y estos superávits o déficits que va a tener antes del pago de la deuda, ¿qué deuda puedes tú pagar? Algo curioso es que el plan fiscal presenta, y tampoco quiero, ¿verdad?, marear mucho a la audiencia con números, pero presentaba hasta la fecha unos márgenes de superávits que Puerto Rico podía generar en el futuro. Los superávits son, ¿verdad?, es como que lo que ingresas menos lo que gastas antes del pago de la deuda. Y ellos hablaban de que podían oscilar entre 900 y 1.300 millones. Y aquí hay unos tecnicismos, a unas tasas de descuento y bajo unas contingencias podemos tener unos niveles de deuda determinados. Pero con lo que quiero que se queden es con esta franja que proyectaban. En febrero, por ejemplo, estaban proyectando esto, que vamos a generar en el medio largo plazo, perdón, entre 900 y 1.300. Pues miren cómo cambian los números del gobierno de ahora, que en el nuevo plan ya están reconociendo que lo que antes podíamos generar de entre 900 y 1.300 para pagar deuda, ahora están hablando de entre 200 y 600. Y esto es lo que provoca ya que el gobierno diga, no, lo que me presentaste ya es insostenible, ¿verdad? Pero no, lo están dejando caer allí, pero no están diciendo ni siquiera un número de recortes, sino le están dando esto a la Junta. Entonces, esto es una conversación entre bastidores y lo que tratamos de hacer en el trabajo es decir, bueno, entonces, ¿esto qué significa y qué implica en recortes de deuda? Y lo que hicimos fue hacer este cálculo, donde tampoco quiero, ¿verdad?, entrar mucho en tecnicismos, pero donde decíamos, a través de determinadas tasas de descuento que los mercados tiene razonabilidad que Puerto Rico se endeude, ya sea el 4, el 5 o el 6, utilizamos en estos 3 primeros escenarios los números exactos del gobierno. ¿Qué nos está proponiendo el gobierno? Los ponemos. Del año 26 al año 29, el gobierno no me está diciendo mucho, no me está dando muchos números, me está diciendo que ellos pronostican que en promedio la economía va a crecer un 1.5% su Producto Nacional Bruto en términos reales. Pero eso no me dice mucho y ya hemos visto la incapacidad para predecir en el 2019, imaginemos la capacidad para predecir en el año 2029. Prácticamente difícil. Lo que nosotros aquí suponemos es que ellos son capaces de generar el mismo nivel de superávit o de déficit que han generado
generado entre 2020 y 2025. Y algo en lo que nos ponemos bien conservadores para que el recorte que estimamos no se critique, es que ellos te dicen, por cierto, a partir del año 2029 en adelante vas a estar en números negativos. Lo que antes decían que te iba a llegar al 2039 y que en el 2039 tienes que hacer más austeridad, ahora con la crisis que tenemos, ya te estoy diciendo que en el 2030 ya vas a tener déficits. Nosotros, como no tenemos constancia de los números negativos que son, para estimar el valor presente de estos pagos, utilizamos, en lugar de un valor negativo, utilizamos 0. Eso significaría que ellos son capaces de cuadrar el presupuesto, ni siquiera de tener un déficit. Y con eso calculamos los recortes necesarios. Con esto lo que quiero decir es que nuestras proyecciones están en el rango, dijéramos, conservador de recorte. Y aún así, lo que nos sale, bueno, y quizá puedo parar aquí en conclusiones, no sé, Eva, si quieres que acabe con las conclusiones y entras tú, o lo dejo aquí y empezamos a tener un diálogo. No, concluye. Okay. Con tus conclusiones, claro. Perfecto, pues mira, las conclusiones son, para la tabla anterior, en el escenario optimista y espacios abiertos calculando con a partir del año 2030 no tienes déficit, tienes 0, eres capaz de ingresar lo mismo que gastas. Ya tienes que recortar ahí un 90%. Esto es en el valor presente de la deuda. ¿Y de dónde saco el recorte del 90%? Tienes los 35.000 millones y cuando tú le quitas este margen entre 3.5 o 3.9 te sale ese recorte aproximado del 90%. En el escenario base, que es el escenario, dijéramos, ni optimista ni pesimista, ya ahí te está diciendo que tienes que recortar el 100% de la deuda. O sea que ya ahí estamos hablando de que, sin entrar en el escenario peor de todos, ya tiene que haber un recorte importante de la deuda, donde los 35.000 millones deberían ser recortados en su totalidad. Este es el argumento financiero puro y duro. Y obviamente en el escenario pesimista también tienes que recortar todo. Muchas cosas de las que hemos tenido que suponer nosotros ya llevamos varias citas en los tribunales por acceso a la información. El pasado 15 de mayo requerimos a FAF información que entendemos que es necesaria para que la comunidad académica entre en el debate, para que la ciudadanía en general pueda opinar y pueda entender lo que está ocurriendo, para que organizaciones como el Frente o nosotros podamos también tener números que nos ayuden a hacer nuestros cálculos. No se está divulgando, hay un modelo de perspectivas económicas sobre el crecimiento del Producto Nacional Bruto Real. Desde el año 65 hasta ahora no está público, entendemos que eso debería ser totalmente público. Hablan de otro modelo de regresión y la relación entre desempleo y Producto Nacional Bruto. Muy importante ahora que vamos a tener ese desempleo de casi 385.000 personas para final de junio, según proyectan ellos. Importante tener esa regresión. Importante entender lo que le llaman el modelo de neutralidad de ingresos, que no quiero entrar en detalles, pero es importante para nosotros para poder calcular. Se nos frizó, Daniel. Calcular los números. Ahora ya, ok. Ya, perfecto. Nada, ya básicamente estoy acabando con estas peticiones de información, los recaudos, saber los recaudos que vas a tener en el futuro y los multiplicadores utilizados en el plan. Es decir, volvemos a estar a oscuras en términos de transparencia, necesitamos mucho más de lo que se difunda. Se nos atendió la petición y esperemos nos estén proveyendo esta información. Y ya estos son en realidad, dijéramos que adendos al proyecto, pero aquí lo que estamos viendo básicamente son las proyecciones de IBU que tienen de Hacienda
y lo que estamos viendo, como comentaba antes, entre el año 2019 y el año 2020 son bajadas de en torno al 20% de los recaudos y nos van a hacer mucho daño en el año 2021. Por eso es importante la moratoria. Hay dos cosas, la moratoria para el año que viene, para estar preparados de lo que ya se ha reestructurado, y luego la otra cosa importante es que el plan de ajuste, el escenario base, lo que nos salen los números es que hay que prácticamente en la totalidad reestructurar, y el recorte tiene que ser del 100% de la deuda total. Esto es lo que estamos viendo. Miren, en términos de liquidez, el año pasado tenían un excedente de estos 2,4 billones a mayo de lo proyectado. Esto es la cuenta corriente del gobierno, donde están los famosos 9 millones. Fíjense, este año estamos al revés. De lo proyectado a lo que deberían tener, tienen estos 700 millones de déficit. Así que eso es lo que nos va a hacer mucho daño el año que viene, y debemos estar preparados para cuidar a nuestra gente y atender la crisis del COVID-19. Bien importante, estados auditados. Los tenemos del 2016. Sin estados auditados, que deberían estar por lo menos hasta 2018, y yo diría que también 2019 es razonable que los tuvieran ya listos, va a ser muy difícil mandar un mensaje al exterior. Análisis de sostenibilidad de deuda, como decía Tato, promesa lo requiere, y debe reflejar los efectos de la pandemia. También, como decía Tato, la cuestión de la deuda es un problema, es una consecuencia del problema, es que no tenemos un plan macroeconómico, y después, obviamente, pues el asunto de relación con Estados Unidos limita muchísimo, y el asunto de las medidas de austeridad que están proponiendo postergar, aunque en realidad lo que Puerto Rico necesita es que se elimine por completo la austeridad como objetivo de política pública. Y por último, lo que empezaba, esta moratoria que estamos pidiendo de al menos un año para atender lo urgente, para que cuando vengan, necesitemos las vacunas y que todo el mundo, ¿verdad? Y tener acceso a fondos rápido, para que todo el mundo acceda de manera gratuita, lo que debe ser, ¿verdad?, un bien gratuito de la población, a vacunarse a precios razonables, ¿verdad?, sin que nadie se lucre en el camino, pues debe estar accesible, y debemos cuidarnos mucho el año que viene, sobre todo, que ya están planteando ese déficit de 700 millones de dólares. Y con esto ya finalizo. Muy bien, gracias, Daniel. Un millón de gracias de presentación. Un poco para las personas que todavía están con nosotros, importante es resaltar, ¿no?, que número uno, y los que se están uniendo ahora a la conversación también, estamos hablando un poco de este nuevo plan fiscal que el gobierno está presentando, especialmente entender un poco que todo este plan fiscal alrededor de promesa, lo que al final busca es garantizar también el pago de la deuda, y gracias a la presentación maravillosa que nos ha hecho Daniel, que no es ni siquiera, como bien ha dicho Manuel en varias ocasiones, ni siquiera es hablar sobre la legalidad de la deuda, como nosotros hemos estado reclamando desde hace unos cuantos años, la importancia de que se lleve a cabo una auditoría para identificar aquella deuda ilegal. Daniel lo que nos está presentando es un análisis puramente económico, ¿no?, sobre la viabilidad que tenemos en el país para actualmente pagar la deuda, y como resultado del análisis que ellos han llevado, y más ahora con la misma, y utilizando la información que el mismo gobierno presenta en su nuevo plan fiscal, definitivamente las conclusiones es, como ya bien ha presentado Daniel, pues que no tenemos capacidad, no hay una proyección real y seria para poder pensar en el pago de la deuda, que realmente lo que deberíamos estar hablando hasta de recortes sustanciales, si no total, de la deuda. Y me parece interesante como tú planteas que incluso aquella deuda que ya fue reestructurada, como es el caso de Cofina, que ya se cumplieron con unos acuerdos con los acreedores, tú planteas el que se debe de mínimamente llevar a cabo una moratoria para el pago de esa deuda de mínimo un año, ¿verdad?, como resultado de esta nueva realidad que el COVID nos presenta. Me parece bien importante que la audiencia también comprenda un poco, ¿no?, lo que, número uno, la diferencia entre plan fiscal y plan de ajuste de la deuda. Los planes fiscales básicamente van en la dirección de decirle al gobierno en dónde, como dijo Tato, hacia dónde deben de utilizarse los fondos públicos, dónde debe de haber reducción, y dónde
particularmente para garantizar lo que dijo Daniel, cuando Daniel hablaba de los superávits, no es otra cosa que una manera en que el gobierno advierte y la Junta advierte dinero o señala que hay dinero sobrantes para el pago de la deuda, pero la realidad es que no vamos a estar viendo superávits, sino todo lo contrario, o superávits muy pequeños para realmente poder llevar a cabo un pago de la deuda, y que esos deben de ir dirigidos más bien a protegernos y a buscar recursos para poder enfrentar la pandemia. Así que, nada, sin más preámbulos, no sé si, Tato, que tengas alguna reacción preliminar a los datos que nos ha presentado Daniel. Espérate, Tato, déjame quitarte el mute. Da un segundo, Tato. Ahí. Mira a ver si tú puedes, Tato. Ahora sí. Bueno, yo creo que Daniel presenta los datos que nos dan como conclusión lo que a mi juicio es el evento más importante o la conclusión más importante de esa presentación, que tiene mucha densidad, como le comenté al principio, pero que nos arroja bastante luz sobre la realidad, no ficticia, sino la realidad que surge de los propios datos que presenta el gobierno de Puerto Rico en este plan fiscal, pero de lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, no solo lo que tenemos frente a nosotros como saldo de estos planes fiscales es que se han sobreestimado los ingresos y se han subestimado las consecuencias de distintos eventos exógenos en algunos casos, como son los huracanes y los terremotos y ahora la pandemia del coronavirus, pero también el hecho de que la dificultad que tenemos en Puerto Rico para poder manejar las variables más importantes que nos permitan hacer el análisis y proyectar lo que va a ocurrir con la economía de Puerto Rico en el futuro, pues no nos deja mucho espacio para nosotros poder firmemente establecer que se puede hacer tal o cual cosa. Y yo creo que en la información que se nos ha presentado, lo que sí tenemos como certeza, y Daniel lo mencionaba al principio, lo que sí tenemos como certeza es que no podemos pagar esta deuda. Porque las premisas y las bases que tenemos disponibles para analizar el funcionamiento de la economía de Puerto Rico son premisas y bases con unos elementos de incertidumbre enormes y muy frágiles en otros casos. Y esto me lleva a plantear algo que ahora uno ve con bastante nitidez en cuanto a que es un patrón que se repite. Antes de que ocurrieran los huracanes Irma y María, se discutía y se debatía en el país que nosotros no teníamos la capacidad de pagar la deuda. Y de hecho, cuando vino a Puerto Rico Stiglitz y Martín Guzmán, sugirieron un instrumento que pareció muy interesante, pero que ni la Junta ni el gobierno consideraron, que era tratar la deuda a través de bonos de crecimiento. Y eso resultaba un mecanismo interesantísimo, porque ya la incertidumbre un poco está dentro de ese instrumento, porque si la economía crece, se puede pagar; si la economía no crece, no se puede pagar. Y es la forma entonces, o era la forma en cuanto a esa propuesta de manejar estos elementos tan frágiles que tienen los datos que los distintos planes fiscales han presentado. Pero luego de eso vinieron los huracanes Irma y María, y entonces la Junta construye una nueva proyección a base de los ingresos que podían llegar a la economía de Puerto Rico como resultado de los programas aprobados en el Congreso para atender la emergencia de Irma y María. Y esos 83,000 millones que lo manejaron en una tabla en el plan fiscal de mayo del año pasado, era como la referencia principal de todo lo que era la argumentación económica en el plan fiscal sobre cómo se iba a compartir la economía de Puerto Rico y por qué entonces iban a haber esos sobrantes que le iban a permitir hacer los planes de ajuste de la deuda. Pero hoy sabemos que eso no ha ocurrido como lo pensaron y lo contemplaron en el plan fiscal de mayo pasado. Y no es que no haya entrado ningún dinero, ha entrado dinero, pero no ha sido suficiente para atender o por lo menos acompañar esos ingresos
que ha representado el desembolso de ese dinero del Congreso de Estados Unidos para que tenga el efecto que la Junta contemplaba que iba a tener la economía de Puerto Rico. Y ahora viene toda esta situación de los terremotos y la pandemia, y nuevamente el análisis que se hace es que aún con esos ingresos que pueden derivarse de esos programas, la economía de Puerto Rico el próximo año fiscal tiene un decrecimiento de 7.8% y no se proyecta que hayan crecimientos grandes en los próximos años. Así que todos los elementos que se han analizado desde antes de que ocurrieran los huracanes y por supuesto los demás eventos naturales, hasta lo que ya es la evaluación de lo que representa estos eventos que han ocurrido, confirman que efectivamente la ley promesa y la Junta de Control Fiscal no eran la alternativa, no eran el instrumento, ni era la ruta para que nosotros como país pudiéramos manejar la deuda. Y lo que es la ruta, pues obviamente no fue ni está siendo discutido ni en el Congreso, ni por el gobierno de Puerto Rico, y mucho menos contemplado en estos instrumentos de planes fiscales que se han sometido. Definitivamente, totalmente de acuerdo, y me preocupa, y aquí un poco la reacción de ustedes para entonces entrar a los comentarios del público, que aunque bien la Junta ha estado haciendo expresiones un poco, y es la misma Junta la que le da paso a que el gobierno presente un nuevo plan fiscal, y hasta ha hecho expresiones recientes de que no estaría implementando las medidas fiscales que tenía programada para los municipios. ¿Vemos alguna disposición por parte de la Junta, Daniel, a realmente suspender las medidas de austeridad que venían con el plan fiscal aprobado en febrero? Porque todavía, y es importante que los que están escuchando, este es el plan fiscal que propone el gobierno, pero el lunes, de hecho, por eso decidimos hacer el Facebook Live hoy, el lunes la Junta se debería estar expresando sobre si este plan fiscal cumple o no con lo que ellos entienden que es el plan fiscal que están esperando a base de promesas. Así que entiendo que también el gobierno pide que se suspendan las medidas de austeridad programadas inicialmente, o los recortes programados inicialmente por 2 años. ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Tú crees que tenemos una Junta dispuesta ahora mismo a hacer esas concesiones? ¿Es suficiente 2 años? Si eso es así, y bueno, ¿y cómo tú ves el tema del pago de la deuda? Porque hoy mismo vemos que se radicó por parte del congresista Grijalva unas posibles enmiendas a la ley promesa que incluyen la posibilidad de cancelar deuda, y las expresiones también de la directora de la Junta de Control Fiscal ha sido, no, aquí cancelar deuda, no podemos hablar de cancelar deuda porque eso afectaría nuestro regreso a los mercados. ¿Cómo ustedes ven ahora mismo la reacción de la Junta a todo esto? O sea, yo diría 2 cosas. La primera es que no debemos olvidar que estamos ante el año eleccionario que estamos. Que pueden haber concesiones simbólicas, muy mercadeables, como la que salió, por ejemplo, hoy mismo, de concesión de respiro a los municipios ante la situación apremiante que están pasando. Esas cosas las pueden haber durante este año, pero van a ser insuficientes para la dimensión del problema y la sostenibilidad del pago en el largo plazo. Y eso lo podemos estar viendo durante este año antes de las elecciones. A partir del año que viene, entiendo, el panorama pues, va a cambiar muchísimo en las decisiones que se van a tomar. Por eso es muy posible que puedan estar pensando en atrasar el abordar la reestructuración hasta una vez pase el proceso de elecciones. Y lo que siempre hay que tener bien claro es que hasta la fecha la Junta ha sido incapaz de dar un número que proyecte los pagos de deuda, lo que entienden son pagos de deuda sostenible. Ellos en los planes siguen dando esta matriz que yo presentaba, donde cabe absolutamente todo y donde ya el gobierno les está diciendo en el último plan
que de los superávits que proyectaban en todos los planes fiscales que han presentado hasta la fecha, ahora mismo se le está yendo eso a menos de la mitad, y que necesitan una propuesta y un cambio y una reevaluación total del plan de ajuste. Así que yo diría que no veo, veo concesiones simbólicas durante este año por la coyuntura en la que estamos, sí. No veo un cambio de planteamiento en la austeridad porque forma parte del pilar y los cimientos y el convencimiento ideológico de los actuales portavoces de la Junta de Supervisión Fiscal, y el gobierno no ha mostrado durante los anteriores planes certificados hasta la fecha la negación o el descarte de la política pública de la austeridad. Curiosamente, de la manera más tímida que lo han hecho ha sido en este plan fiscal, y no están proponiendo descartar la austeridad, sino que están proponiendo aplazarla, cosa que aún entra en un terreno muchísimo más gris. Aplazarla hasta cuándo y con qué objetivo, porque lo que ahora está siendo lo que estamos viendo en la pandemia es una austeridad como en esteroides, como diríamos, ¿verdad? O sea, este es el proceso acelerado de un pago insostenible de la deuda. Lo que estaremos experimentando en los próximos años va a ser una disminución de los servicios públicos general a la ciudadanía, que iremos perdiendo, ¿verdad?, acceso de poquito en poquito. Así que yo veo sí esas concesiones simbólicas, pero no veo cambio generalizado en la postura. Y sobre Grijalba, pues tiene una propuesta de el eliminar toda la que es deuda no asegurada, que ha salido hoy. La deuda no asegurada fundamentalmente es la que está en el plan de ajuste, donde no hay una fuente de repago como sí tenía Cofina, donde había una prenda asegurada, dijéramos, hay una garantía que son los recaudos del IVU. Y ahí esa recomendación es exactamente, que es el recorte total de esa deuda, viene totalmente alineada con lo que nuestras proyecciones en el análisis que te acabo de presentar hay. Es decir, que no hay posibilidad de pago a nivel financiero. Y el concluir, que la Junta concluya que eso te cierra la puerta de los mercados financieros, en economía 101 realmente eso no tiene demasiado sentido. Lo que te va a abrir los mercados no son las cantidades de default que tú hagas. Lo que te abre los mercados es tu capacidad de crecimiento económica futura. E independientemente de que mañana haya una cancelación de la deuda no asegurada, lo único que te va a permitir esa apertura va a ser un plan macroeconómico que convenza a los integrantes del mercado financiero que tú tienes capacidad de endeudarte y devolver esa deuda. Algunos comentarios que tengo acá de las personas que han estado participando del chat. Tengo a Virgen Torres, que es empleada de Reforma 2000, que para que veamos un poco los impactos que están teniendo los planes de ajuste de la deuda. Y de nuevo, los planes fiscales son los que van a decir por dónde van los ingresos y gastos del gobierno, pero los planes de ajuste de la deuda son los que van a determinar cómo es que el gobierno va a repagar su deuda, y una de ellas son las pensiones, ¿verdad? Y el problema es que en estos planes de ajuste de deuda no se trata de manera equitativa, se compara a los bonistas como los trabajadores, y ahora mismo los trabajadores y las pensiones están en un riesgo bien alto, y uno de los sistemas que están en mayor peligro son los de los trabajadores activos de Reforma 2000, y ella misma menciona aquellos que han hecho aportaciones definidas, la Junta pretende que no se paguen los intereses que se han acumulado. Eso es parte de la propuesta que se presentó de plan de ajuste de la deuda en febrero, y que venía ya desde el plan de ajuste de la deuda anterior, porque fue la propuesta a la cual llegó la SPU, igual que la Asociación de Maestros, donde no se le está reconociendo a estos trabajadores los intereses acumulados. Ella dice que no es unionada de la SPU, no avala ese acuerdo, y si ella puede oponerse a los mismos, la respuesta es que sí, ella puede. Obviamente tiene que tener una representación legal para poder hacerlo, pero coincidimos que es injusto y definitivamente debe ser cuestionado. Y ahí vemos cómo
la Junta nuevamente valora más el pago, darle un pago a bonistas que para ellos son inversiones en comparación con el derecho a un retiro digno de nuestros trabajadores. Así que definitivamente, Virgen, puedes ir al tribunal, puedes oponerte a este acuerdo, va a haber un proceso también de votación, cada acreedor va a poder votar a su vez, tú eres acreedora de los planes de ajuste de la deuda, pero también si buscas una representación legal, vas a poder oponerte en el tribunal. Otro de los comentarios que tenemos es de Humberto Malavé. Los acuerdos de la Junta crean pobreza y desigualdad económica y social. Los bancos tienen 18.000 millones en fondos públicos, beneficiando a los accionistas de los bancos comerciales con los fondos del pueblo. También tengo aquí Sonia Palacios, comenta, lo claro es la oscuridad en la que la Junta de Control Fiscal trabaja. Sus estimados son muy optimistas porque solo quieren que el tribunal valide el programa de pagos a la deuda que ellos quieren impulsar. Luego, cuando regresemos en otra quiebra, ellos se sacrificarán y podrían regresar a ayudarnos. Es decir, ¿verdad? Sonia plantea lo que es muy probable y es que volvamos a una quiebra. También Sonia comenta más abajo, el gobierno plantea aplazar la austeridad con la esperanza de convencer al país, volver. No le podemos creer. Nada, básicamente estamos frente a un escenario muy complejo, especialmente me parece que es bien importante y revelador lo que Daniel y Tato nos plantean, y es que nuevamente, indistintamente nuestro posicionamiento con respecto a la legalidad de la deuda, si es resultado de la situación colonial o si fue emitida de manera legal, la realidad es que el país no tiene capacidad para pagarla, que eso, como dice Tato, lo veíamos diciendo desde hace tiempo, y la realidad nos sigue chocando en la cara. Así que, no sé, Tato, si quieras también reaccionar un poco a lo que hemos estado comentando. Yo creo que lo que tú has respondido a la pregunta de las personas que nos han hecho llegar sus inquietudes, contesta muy bien la misma. Yo creo que es bien importante también que la gente sepa que la presentación de Daniel la vamos a poder compartir también. Hay un informe que Daniel preparó para Espacios Abiertos, que también, ¿verdad? Le voy a pedir a Daniel que nos autorice compartirla, un informe buenísimo, donde se describe también el análisis que ellos hacen, que los invito para que lo vean. Definitivamente una lectura súper obligada en estos momentos. Definitivamente, pese a que sabemos que estos son asuntos técnicos, el informe de Espacios Abiertos me pareció una lectura muy, muy, muy fácil, muy cómoda, las recomiendo para todo el mundo, y que son asuntos, son asuntos que tenemos que involucrarnos, porque definitivamente con esto se pone en juego el futuro del país. Como en un pasado advertimos que el pago de Cofina nos confinaba, el pago de la deuda sigue representando el problema más serio que estamos enfrentando como país. Y la realidad es que yo no sé si es ya ni sé, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Si es como estamos con un futuro tan incierto de que la isla, desde que entró en esta quiebra, ha sido impactada por huracanes, ha sido impactada por terremotos, es impactada por una pandemia. Es como que no sé cómo más le podemos demostrar tanto al gobierno de los Estados Unidos como a las juntas de control fiscal, como al país, que nos dejen en paz y que no podemos pagar la deuda, porque es que yo no sé hasta dónde nos va a llevar esta situación y qué más tenemos que hacer, Daniel, qué más tenemos que hacer para demostrar que el país no puede pagar la deuda y poder, ¿verdad?, reconstruirnos y seguir hacia adelante. Así que nada, nos quedan 5 minutos. Si quieren algún comentario final para la audiencia, no tenemos más preguntas por el momento, así que los dejo para una reflexión final. Mira, dos cositas me gustaría añadir. Una sobre lo que acabas de comentar, Eva, a partir de los comentarios que hicieron las personas que nos están escuchando. Donald Trump, cuando vino a Puerto Rico y realizó aquel acto bochornoso de lanzar papel toalla luego del huracán María, cuando se fue se le escapó decir
que esa gente no puede pagar la deuda. Y eso salió en las noticias. O sea, se dio cuenta de una realidad que era y es innegable. El país no puede pagar esa deuda, ni se le puede obligar, mucho menos a que la pague, porque sabemos que el costo de pagar esa deuda es que suframos los puertorriqueños y puertorriqueñas con menos servicios, con más pobreza, con menos recursos para atender las necesidades, con mayor desigualdad, etcétera. Así que yo quería destacar eso porque hasta Donald Trump se dio cuenta de que Puerto Rico no puede pagar la deuda. Después se olvidó de eso y siguió diciendo las barbaridades que ha dicho posteriormente. Lo otro que siempre es importante recordarlo, la ley promesa cuando se aprueba en el Congreso establece que todos los gastos de la ley promesa, de la Junta de Control Fiscal, de todas las transacciones, de todas las negociaciones, etcétera, lo pagamos nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y la Junta de Control Fiscal en su plan fiscal certificado en mayo del año pasado pronosticó o básicamente hizo un estimado de que los gastos serían 1.530 millones de dólares por un periodo de 4 años. Los gastos que nosotros pagamos al funcionamiento de la Junta y a todo lo que tiene que ver con el manejo del título 3 y las negociaciones con los acreedores. Eso es una cifra que realmente también llora ante los ojos de Dios. Es una cifra, a mi juicio, obscena, porque la estamos pagando de un presupuesto limitado, deficitario, de un país que tiene serios problemas en el gasto público y en atender las necesidades apremiantes que tenemos y el país reconoce, vive y sufre diariamente. Nada, esos dos asuntos quería como comentario final. Excelente, Tato. Daniel. Nada, sí, yo quería concluir diciendo que debemos reflexionar. O sea, este año vamos a ver cuáles son las prioridades reales para el siguiente año fiscal, tanto de la Junta como del Gobierno. Yo creo que es el año donde estamos sufriendo esta pandemia, es el año de priorizar en salud, es el año de entender que efectivamente ya hay un antes y un después a nivel global y en Puerto Rico, que la deuda no se puede pagar y que el año que viene no solamente es una cuestión de la deuda que no hemos reestructurado, no se puede pagar, sino que a nivel total debemos reevaluar lo que ya se ha reestructurado y entender si el panorama económico que nos viene encima es sostenible. Los números lo que nos están diciendo es que no. Que el año siguiente, o sea, la moratoria y el entender que debemos tener el máximo de dinero disponible para cuidar a nuestra gente, que la gente está pasándolo mal, gente pasando hambre literalmente y que ahí va a haber que estar preparados para lo que comentaba antes, ya sea la compra de vacunas, ya sea lo que sea que necesitemos para atender la pandemia a nivel de recursos en salud. Así que hay que volver a replantearse todo y los números están ahí. Muy bien. Gracias, Daniel. También para que sepan, y utilizando la misma cita que un poco Tato nos da, ciertamente no estamos obligados tampoco a pagar la deuda. Y es algo que es bien importante que todos los que nos escuchan lo internalicemos. Hay estrategias para evitar todo esto y quiero que sepan que para el próximo Facebook Live que vamos a estar anunciando, espero que la próxima semana, vamos a estar hablando ya un poco más en detalle sobre las estrategias para cancelación de deuda. Y es bien importante que hablemos también en esos términos, porque aunque bien es súper vital que hablemos sobre lo que ya Daniel nos ha presentado, la imposibilidad que tenemos para pagar la deuda, pues hablemos de las estrategias legales que hay, algunas ya dándose en el Tribunal de Quiebra, otras a nivel legislativo, pero todas van dirigidas a reconocer por una vez y por todas que Puerto Rico está en una situación tan precaria y con unas limitaciones económicas tan grandes que existe las causas suficientes para pedir la cancelación de mucha de esta deuda. Así que no es algo utópico, es algo posible, pero definitivamente tiene que haber la voluntad política para llevar a cabo esta gestión, pero las herramientas legales las hay.
Así que les prometo que esta próxima semana pendiente a nuestras páginas para que participen de esa conversación también sobre estrategias para razones, ¿verdad? Para cancelar la deuda nuevamente y estrategias legales que se pueden llevar a cabo con ese fin. Así que con esto cerramos por la noche de hoy. Le agradezco nuevamente a los panelistas la extraordinaria presentación y esta fabulosa conversación. Y aquellos que nos están viendo, esto queda grabado, lo van a poder compartir, lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Para aquellos que no tienen cuentas en Facebook, pueden también visitar esta presentación a través de los canales de YouTube del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. Aquí les estuvo con ustedes Eva Prados y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en la noche de hoy. Muy buenas noches.